nombre es Roberto, originario de un pueblito de Chiapas, y cada semana, mientras trabajo en el puesto del mercado municipal, veo pasar a la misma señora casi anciana. Ella siempre se detiene en mi puesto a comprar despensa, y sus ojos, cargados de secretos y una tristeza inexplicable, me han acompañado en muchas mañanas de sol y lluvias interminables. Nunca imaginé que, tras tantas semanas de encuentros silenciosos, la curiosidad me llevaría a conocer la verdad detrás de su rutina, una verdad que cambiaría mi forma de ver el mundo y la vida misma. Recuerdo claramente el día en que, movido por la curiosidad, le pregunté casualmente a la señora en que trabajaba cuando no estaba en el mercado. Con voz pausada y casi como si contara un relato de otro mundo, me dijo que era empleada doméstica y que cuidaba de unos ancianos que, según sus palabras, ya habían muerto. Al principio pensé que se trataba de una forma extraña de referirse a su labor en un hogar de retiro o en una residencia, pero lo que me contó a continuación me heló la sangre. Los tengo viviendo conmigo en la casa donde trabajo, los tengo en cenizas. Aquellas palabras retumbaron en mi mente durante días. La imagen de una mujer que, lejos de lamentar la pérdida de seres queridos, parecía aferrarse a la idea de mantenerlos presentes a través de sus cenizas, se mezclaba en mi imaginación con leyendas y mitos que oí de niño. Durante mi infancia, en nuestro pequeño pueblo se contaban historias de espíritus y rituales extraños, pero jamás había imaginado que algo similar pudiera ocurrir en la vida real. La idea de que la señora pudiera mantener a sus ancianos con ella en forma de cenizas y, de algún modo, dotarlos de una existencia que desafiaba la muerte, se convirtió en una obsesión que me impulsó a indagar más a fondo en aquella macabra realidad. Los días siguientes, mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Qué clase de ritual o práctica era esa? ¿Cómo podía alguien, aparentemente tan sencilla y de rostro sereno, albergar un secreto tan oscuro? Mi curiosidad se transformó en una necesidad de saber, y poco a poco empecé a recabar información. Hablé con algunos de mis vecinos y compañeros del pueblo, y entre susurros y miradas esquivas, escuché fragmentos de historias que parecían encajar en el relato de la señora. Decían que en algunos hogares, especialmente en zonas donde las creencias tradicionales se mezclaban con lo ancestral, se practicaban rituales olvidados por la modernidad, que ciertas personas, en un acto desesperado por no olvidar a los suyos, trataban de retener su esencia en forma de cenizas, de alguna manera manteniéndolos vivos a través de un proceso oscuro y prohibido. Con el paso de los días, la imagen de la señora se transformaba en mi obsesión. Empecé a notar pequeños detalles en sus visitas al mercado, el modo en que sus manos temblaban ligeramente al pagar, la forma en que miraba a lo lejos, como si en algún lugar invisible percibiera la presencia de aquellos que ya no estaban. Una tarde, mientras cerraba mi puesto y contaba las ganancias del día, no pude evitar recordar sus palabras y sentir un estremecimiento que me recorrió la columna vertebral. ¿Cómo podía alguien vivir con ese peso, con ese secreto, sin que la oscuridad lo consumiera por completo? Finalmente, la necesidad de saber más me llevó a dar el siguiente paso. Visité la casa en la que, según rumores, la señora trabajaba. No era un lugar de lujo ni tampoco un hogar de familia. Se trataba de una modesta vivienda en un barrio apartado, rodeada de árboles frondosos y con un ambiente que, desde el exterior, resultaba inusualmente silencioso. Llegué al lugar con la intención de conversar, de indagar sin ser demasiado obvio, pero lo que encontré fue mucho más perturbador de lo que jamás hubiera imaginado. La casa estaba casi desierta, pero se percibía una atmósfera cargada de melancolía y, sobre todo, de un secreto que se negaba a ser olvidado. La fachada era oscura, y en las ventanas se vislumbraban sombras que parecían moverse con vida propia. No tardé en notar que había pequeñas marcas en la puerta, como si alguien hubiera trazado símbolos en la madera, símbolos que recordaban a antiguos rituales prehispánicos o a prácticas de magia ancestral. Mi corazón se aceleró, pero decidí continuar, impulsado por una mezcla de miedo y fascinación. Al llegar al interior, la casa me recibió con un silencio casi sepulcral. La sala principal estaba débilmente iluminada por la luz que se colaba a través de cortinas raídas. En una esquina había un pequeño altar improvisado, sobre el cual reposaban fotografías en blanco y negro, velas consumidas y, de manera inquietante, frascos pequeños que contenían lo que parecían ser cenizas. Sin entender completamente, me quedé paralizado ante la visión. La realidad de sus palabras se hacía cada vez más tangible. Allí, en esa modesta habitación, se encontraba la evidencia de que la señora no solo cuidaba de los que habían muerto, sino que, de algún modo, intentaba
Intentaba mantenerlos con ella en forma de cenizas. Mientras recorría la casa en silencio, mis sentidos estaban alerta. Cada crujido en el suelo, cada sombra que se movía a la luz de la luna me hacía pensar que algo me observaba desde las esquinas. No pude evitar sentir que, en algún lugar de aquella vivienda, la esencia de los ancianos se manifestaba en formas que la mente humana difícilmente podía comprender. Una sensación de frío me recorrió la espalda al acercarme al altar, y en ese instante, una imagen se grabó en mi mente, la imagen de una figura femenina, con un vestido blanco y ojos vacíos, como si su mirada supiera demasiado del dolor y la traición. La experiencia en la casa me dejó marcado. No era posible ignorar la verdad que se desplegaba ante mis ojos. La señora, a quien conocía tan discretamente en el mercado, era portadora de un secreto ancestral, una conexión con fuerzas que desafiaban la vida y la muerte. Decidí entonces volver a ese lugar en varias ocasiones, no para asustarme, sino para intentar comprender el alcance de aquello que había descubierto. Con el paso del tiempo, empecé a notar fenómenos extraños que desafiaban toda explicación lógica. En una de mis visitas nocturnas, mientras la luna iluminaba tenuemente el patio trasero de la casa, observé cómo pequeñas luces parpadeaban en el aire, como si fueran luciérnagas, pero con un brillo que parecía demasiado intenso para ser natural. Esos destellos se movían de manera errática, y en algún momento, se fusionaron para formar, brevemente, la silueta de un rostro que no era humano. La imagen desapareció tan rápido como apareció, pero el impacto en mi interior fue profundo. La sensación era la de estar siendo testigo de un ritual olvidado, una manifestación de la energía vital de aquellos que habían partido y que, de alguna forma, se negaban a abandonar este mundo. Decidí entonces buscar información en viejos documentos y hablar con personas mayores de mi pueblo. Algunos me contaron leyendas sobre espíritus que habitaban en los hogares, sobre almas que eran preservadas en rituales antiguos y que, a cambio, ofrecían protección o venganza. Otras voces, más recelosas, advertían de no meterse en asuntos que pertenecían al más allá, pues invocar a los muertos o tratar de retener su esencia podía conllevar consecuencias fatídicas. Cuanto más escuchaba, más me convencía de que lo que la señora practicaba era una forma arcaica de mantener viva la memoria de aquellos que la sociedad había olvidado, aunque a un precio demasiado alto. Aunque yo no trabajaba directamente para ella, su imagen y su historia comenzaron a permear mi vida diaria. Cada vez que me encontraba en el mercado, la veía allí, con su mirada enigmática y sus gestos pausados, como si llevara consigo el peso de siglos de dolor y secretos. A veces, cuando me dirigía a mi puesto, notaba que algo en el ambiente parecía cambiar, un silencio inusual se adueñaba del lugar, y el murmullo de la gente se transformaba en un eco distante, como si el tiempo se detuviera en señal de respeto ante la presencia de aquello que no se puede explicar. Una tarde, mientras organizaba mis productos en el puesto, un cliente habitual me comentó en voz baja que había visto a la señora cruzar la calle con una especie de destello en los ojos, como si en su mirada se reflejara una eternidad de sufrimiento. Esa imagen se quedó grabada en mi memoria, y cada vez que la recordaba, una sensación de inquietud me recorría el cuerpo. Me di cuenta de que, aunque la mayoría en el pueblo parecía aceptar sus costumbres y sus leyendas sin cuestionarlas, yo ya no podía volver a ver al mundo de la misma manera. En mis largas noches de insomnio, cuando la soledad y el murmullo del viento se convertían en mi única compañía, empecé a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia y de lo paranormal. La imagen de la señora y de aquellos ancianos en ceniza se fusionaban en mis sueños, dándome la sensación de que la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que la mayoría se atreve a admitir. Podría ser que, en algún lugar de este mundo, el pasado se resiste a desaparecer, atrapado en un ciclo perpetuo de recuerdos y rituales. Mis días se llenaron de una extraña melancolía, una dualidad que me hacía sentir a la vez afligido y fascinado. Por un lado, la idea de que la señora preservaba en cenizas la esencia de los ancianos era una muestra de una devoción tan profunda que rozaba lo sublime, una forma de honrar la memoria de aquellos que ya no estaban. Por otro, el horror de lo que implicaba esa práctica, una conexión directa con lo sobrenatural, con fuerzas que escapan a la comprensión humana, me llenaba de terror. Cada mirada furtiva, cada suspiro que escuchaba en la penumbra, me recordaba que había un mundo oculto, lleno de sombras y secretos, al que la mayoría se niega a adentrarse. Un día, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidí enfrentar mi miedo. Con la determinación nacida de la desesperación por conocer la verdad, me acerqué a la señora mientras ella se encontraba en un rincón del mercado.
Sin preámbulos y con voz temblorosa, le pregunté nuevamente acerca de lo que practicaba en su hogar, de cómo era posible que tuviera a los ancianos viviendo en cenizas. Su respuesta fue breve, pero cargada de una solemnidad que me heló la sangre. Lo que ves es la forma en que la vida y la muerte se abrazan, chico. No es maldad, es una forma de recordar, de honrar y de, en cierto modo, desafiar el olvido. Sus palabras, aunque enigmáticas, no lograron disipar mi creciente inquietud. Esa misma noche, decidí aventurarme una vez más a la casa donde trabajaba, decidido a descubrir por mí mismo la verdad detrás de aquellas prácticas. Con el corazón acelerado y el miedo a flor de piel, me acerqué a la modesta vivienda en la que se rumoraba que se realizaban aquellos rituales. La puerta estaba entreabierta y un tenue resplandor se filtraba por las rendijas, invitándome a adentrarme en un mundo que parecía suspender el paso del tiempo. Dentro, la atmósfera era casi tangible. La casa estaba ordenada de manera austera, pero en cada esquina se respiraba un aire de misterio. En la sala principal, un pequeño altar adornado con fotografías desgastadas, velas derretidas y recipientes que contenían cenizas, parecía ser el epicentro de todo aquel ritual. Caminé despacio, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca de la verdad, pero también más profundo en un abismo del que no sabía si podría escapar. Mientras recorría la casa, noté que el silencio estaba cargado de una presencia casi palpable, una energía que se movía en la penumbra. Fue en la sala, frente al altar, donde mi mirada se encontró con algo que desafió toda lógica. Una pequeña figura, apenas perceptible a la luz tenue de las velas, se movía lentamente como si estuviera viva. La imagen de un rostro, frágil y lleno de tristeza, se formó en el aire, y por un breve instante, sentí que podía ver a aquellos ancianos, a los que la señora tanto cuidaba, observándome desde un rincón invisible. La sensación era abrumadora, como si la esencia de la muerte misma hubiera dejado su impronta en cada centímetro de ese lugar. El terror me invadió de inmediato, pero la curiosidad, mezclada con una inexplicable empatía, me obligó a quedarme. Con cada minuto que pasaba, la figura se volvía más nítida y, en el fondo, podía escuchar un murmullo, como si muchas voces se unieran en un canto fúnebre. No había diálogo, solo la vibración de un dolor acumulado a lo largo de los años. Era como si la casa estuviera viva, contándome la historia de aquellos que habían sido olvidados, de los que, en lugar de ser sepultados, habían sido preservados en la forma más macabra posible, en cenizas. La revelación me golpeó con la fuerza de 1000 tormentas. Comprendí que la señora, en su soledad y devoción, había encontrado en aquella práctica la forma de mantener la memoria de los suyos, aunque ello implicara manipular los límites de la vida y la muerte. Era una forma de amor tan retorcida y desesperada que, a la vez, inspiraba compasión y horror. El conocimiento de que alguien podía llegar a hacer tal cosa me hizo cuestionar la naturaleza misma de la existencia y el precio que, a veces, el corazón humano está dispuesto a pagar para no olvidar. Esa noche, al salir de la casa, sentí que mi vida había cambiado para siempre. Los recuerdos de lo que había visto se quedaron grabados en mi mente, y cada vez que regresaba a mi puesto en el mercado, no podía evitar sentir que había algo oculto en cada sombra, en cada susurro del viento. Durante semanas, mis pensamientos se llenaron de imágenes de la señora y de los rituales que había presenciado, y la línea entre la realidad y lo paranormal se volvió borrosa. Decidí que debía hablar con ella, enfrentarla y pedirle explicaciones, pero el temor me paralizó. ¿Cómo le pediría a alguien que revelara los secretos de la muerte? ¿Qué repercusiones podría tener en mi vida el conocer demasiado de lo que se oculta en los rincones oscuros de la existencia? Cada vez que veía su figura en el mercado, notaba en sus ojos un brillo misterioso, como si supiera que yo había vislumbrado la verdad, pero sin querer mostrarme el camino para desentrañarla. Mi existencia se volvió un constante vaivén entre la fascinación y el terror. Las noches se llenaron de pesadillas, en las que revivía la imagen de aquellos rituales, y el sonido de un murmullo fúnebre se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. A pesar de ello, no podía dejar de buscar respuestas. Investigué en bibliotecas y hablé con ancianos de mi pueblo, quienes me contaron historias de antiguas tradiciones y de espíritus que se negaban a abandonar este mundo. Cuanto más indagaba, más me convencía de que la práctica de la señora era una manifestación de un dolor colectivo, de una necesidad humana de aferrarse a lo que se ha perdido. A medida que pasaban los meses, la relación con la señora se transformó en un silencioso entendimiento.
Cada semana, cuando se detenía en mi puesto, sus ojos parecían comunicarme sin palabras un conocimiento profundo y ancestral. No había diálogo prolongado entre nosotros, bastaba con una mirada para que entendiera que yo había descubierto parte de su secreto y que, a mi manera, respetaba el peso de su carga. Aquella comprensión silenciosa se volvió el eje central de mi existencia, marcándome de una forma que ni siquiera yo podía explicar completamente. En mis momentos de soledad, a menudo volvía a la casa donde había presenciado el ritual, no para confrontar el miedo, sino para meditar sobre lo que significaba mantener viva la memoria de los que se han ido. La imagen de las cenizas, de los rituales y de la figura fantasmal de los ancianos se fusionaba con mis propios pensamientos, llevándome a cuestionar la naturaleza efímera de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Comprendí que, en algún lugar entre la nostalgia y la desesperación, se encuentra una fuerza tan poderosa que puede trascender el olvido, aunque ello implique abrir las puertas a lo paranormal. Hoy, mientras escribo estas líneas, todavía siento un escalofrío cada vez que pienso en lo que viví. La historia de la señora, la empleada doméstica que cuidaba a los ancianos muertos en cenizas, me persigue como un susurro en la penumbra. No puedo olvidar la tristeza en sus ojos, la devoción en cada gesto y el peso de un secreto tan oscuro que desafiaba la propia comprensión de la existencia. He aprendido que lo inexplicable no se rige por la lógica del día a día, y que en cada rincón del mundo existen historias tan profundas y dolorosas que nos obligan a replantear nuestras creencias. La experiencia me ha enseñado a mirar con respeto y cautela la frontera entre la vida y la muerte, y a entender que, a veces, el precio de la memoria es la convivencia con sombras y rituales ancestrales. Mi vida en el mercado, tan cotidiana y sencilla, se ha visto inextricablemente ligada a ese mundo oculto. Cada vez que veo a la señora caminar lentamente hacia mi puesto, recuerdo la fragilidad de la existencia y la capacidad del ser humano para encontrar belleza en medio del horror. Su presencia es un recordatorio de que, en este mundo, lo paranormal se oculta tras la apariencia de lo cotidiano, esperando el momento de revelarse en toda su crudeza y misterio. Si algo he aprendido de esta experiencia es que la muerte, la memoria y la fe pueden entrelazarse de formas que ningún libro o teoría puede explicar del todo. La historia de la señora y de los ancianos en cenizas es un testimonio de que, incluso en la penumbra, la humanidad lucha por no olvidar a aquellos que se han ido, aunque ello signifique invocar fuerzas que desafían la razón. Vivir con ese conocimiento no es fácil, pero me ha permitido comprender que en la tristeza y el terror también se esconde una forma de amor, un intento desesperado de mantener viva la esencia de lo que se ha perdido. Ahora, mientras continúo con mi vida en el mercado municipal, cada encuentro con la señora me trae un eco del pasado, una vibración que me recuerda que lo que vivimos y lo que olvidamos forman parte de una misma historia. Soy Roberto, y mi relato es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a aceptar que lo paranormal no es exclusivo de los cuentos de terror, sino una realidad que, en algún rincón, se esconde en el día a día. Que esta historia sirva como advertencia y reflexión. En cada mirada, en cada gesto aparentemente inocente, puede residir un secreto que desafíe la lógica. No todo es lo que parece, y en el universo de lo inexplicable, la verdad se oculta tras la sombra de la memoria. La señora, con su vida y su oscuridad, me enseñó que la existencia es mucho más compleja y misteriosa de lo que la mayoría se atreve a imaginar. Y mientras yo siga recorriendo las calles de mi pueblo, sabré que, a veces, la más simple de las compras en el mercado puede ser el portal hacia un mundo de horror y redención. Esta es mi historia. Un relato de lo cotidiano que se entrelaza con lo paranormal, donde la figura de una empleada doméstica se convierte en el guardián de secretos ancestrales, y donde la línea entre la vida y la muerte se difumina en cada susurro, en cada sombra. Vivo con el recuerdo imborrable de aquella revelación, sabiendo que el destino, en su forma más oscura, siempre deja huellas que no pueden ser borradas por el tiempo. Soy Jorge, originario de Tabasco, y nunca imaginé que el destino, en su misteriosa forma, me llevaría a vivir una experiencia que aún me hiela la sangre. Contraté a una señora para el puesto de empleada doméstica sin saber que ella escondía un oscuro secreto. Era una bruja. Lo que comenzó como una simple necesidad de ayuda en la casa, se transformó en una espiral de horror y tragedia sobrenatural que me hizo cuestionar la realidad misma. Los primeros días, cuando decidí contratar a alguien, la vida en mi hogar transcurría con la rutina de cualquier familia. Buscaba a alguien de confianza,
alguien que pudiera mantener la casa ordenada y cuidar de los pequeños detalles que hacen que un hogar funcione. Fue así como llegué a conocer a Doña Luz, una mujer de mediana edad, de mirada profunda y sonrisa enigmática. Al principio, todo parecía normal, su forma de trabajar era discreta y, en cierta manera, reconfortante. Pero pronto empecé a notar sutilezas inquietantes. En los primeros días, la presencia de Doña Luz se manifestaba en pequeños detalles, la manera en que organizaba las cosas, el preciso orden de los utensilios en la cocina, y una extraña preferencia por encender velas en ciertas horas del día, a pesar de que en el exterior brillaba el sol. Yo, acostumbrado a la luz natural de Tabasco, apenas le di importancia a esos gestos. Sin embargo, a medida que pasaban los días, un aire de misterio comenzó a envolver nuestra convivencia, señales de lo inexplicable. Una tarde, mientras limpiaba la sala, noté que la temperatura descendía repentinamente. Aquel lugar, siempre cálido y acogedor, se volvió frío como el hielo. Caminé hacia la cocina y vi a Doña Luz encendiendo una vela en un rincón oscuro, con una expresión que no parecía de preocupación, sino de concentración. Intenté preguntar, pero ella desvió la mirada y continuó con su tarea. La primera vez lo atribuí a una simple superstición, algo que muchos en Tabasco hacen sin motivo, pero no pude sacudirme la sensación de que esa brisa helada era más que un capricho del clima. En varias ocasiones, al pasar por el patio, vi cómo sombras se movían de manera independiente de cualquier objeto o persona. Era como si la noche misma se hubiera vuelto consciente, revelando destellos de algo oculto entre los matorrales. Una noche, al regresar del mercado, encontré en la puerta principal un pequeño símbolo dibujado en la tierra, un círculo con una cruz en el centro, marcado con precisión casi ritual. No entendía su significado, pero algo en mi interior me decía que estaba vinculado con Doña Luz y su extraño comportamiento. La tensión en la casa crecía a cada día. Empecé a notar que ciertos objetos se movían de sitio sin explicación y que ruidos sutiles, como pasos o susurros, se oían cuando la casa estaba en silencio. Una noche, tras un pesado día de trabajo, me desperté sobresaltado por el sonido de un murmullo procedente del pasillo. Al salir de mi habitación, vi a Doña Luz en la cocina, encendida solo por la luz tenue de una lámpara de aceite, murmurando palabras ininteligibles. La expresión en su rostro era serena, casi como si estuviera en trance. El terror se apoderó de mí por un instante, pero intenté mantener la calma y fingir que nada pasaba. Decidí investigar y empecé a hacer preguntas discretas entre mis conocidos y amigos. Fue entonces cuando me enteré de rumores que habían circulado durante años en mi pueblo, historias de una mujer que practicaba artes oscuras, capaz de invocar fuerzas que iban más allá del entendimiento humano. La leyenda hablaba de pactos con espíritus y rituales que se realizaban en la intimidad de los hogares, buscando atraer la buena fortuna o, en ocasiones, vengar agravios antiguos. Mi mente, inicialmente escéptica, comenzó a volverse turbia ante la posibilidad de que Doña Luz encarnara esa leyenda. Una noche, impulsado por la desesperación y el miedo, decidí seguirla en secreto. La vi salir de la casa con una pequeña bolsa de tela y dirigirse hacia el patio trasero, donde un viejo árbol se erguía como centinela. Allí, en la penumbra, la observé realizar gestos lentos y precisos, como si estuviera trazando símbolos en el aire. Los movimientos eran hipnóticos y, por un breve momento, el mundo a mi alrededor pareció detenerse. En esa escena, comprendí que la verdad era ineludible. Doña Luz no era una simple empleada doméstica, era una bruja. La revelación me dejó paralizado, sumido en una angustia que se expandía como una sombra en cada rincón de mi hogar. Las noches se convirtieron en interminables pesadillas, y cada sonido, cada murmullo, me recordaba la presencia de esa bruja en mi casa. Comencé a notar cambios más perturbadores, objetos que se rompían sin causa aparente, espejos que reflejaban figuras que no estaban allí, y un constante sentimiento de ser observado por ojos invisibles. Una noche, al intentar dormir, me desperté con el sonido de pasos lentos y pesados en el pasillo. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío recorría mi espalda. Sentía que algo se acercaba, una presencia oscura y ancestral. Temblando, abrí la puerta de mi habitación y vi la silueta de Doña Luz, de pie en el umbral, como si la noche misma se hubiese materializado en su figura. No hubo palabras, solo una mirada fija,
penetrante, que parecía querer escudriñar cada rincón de mi alma. En ese instante, comprendí que mi vida había sido marcada para siempre por esa presencia, que mi destino y el de mi hogar estaban irrevocablemente ligados a lo sobrenatural. El ritual de despertar. Desesperado por liberarme del influjo maligno que Doña Luz había sembrado en mi vida, busqué ayuda en antiguas tradiciones y textos olvidados. Encontré referencias a rituales de purificación, de aquellos que se realizan para ahuyentar las energías negativas y romper vínculos con el más allá. Sin embargo, advertían que enfrentar a una bruja no era tarea sencilla. El poder de lo oscuro, una vez despertado, se aferra a la realidad con garras implacables. Con el corazón encogido, preparé un pequeño altar en mi sala, encendiendo velas, esparciendo incienso y recitando oraciones que mi abuela solía entonar en tiempos de penuria. El ritual, más que un acto de fe, se convirtió en un grito desesperado por recuperar el control de mi vida. Aquella noche, mientras la casa se sumía en un silencio forzado, me senté frente al altar, con las manos temblorosas y la mente inundada de recuerdos y temores. En un momento de trance, sentí que la atmósfera se cargaba con una energía densa y opresiva, como si el mismo universo estuviera al borde de revelar un secreto prohibido. Por instantes que se sintieron eternos, mi mente osciló entre la esperanza de liberación y el abismo de la desesperación. Fue en ese instante cuando, en medio de la oscuridad, la figura de Doña Luz apareció brevemente ante mí, como una sombra desgarrada por la furia y el dolor. Su imagen, difusa y aterradora, se desvaneció tan rápido como apareció, dejándome con la certeza de que lo inexplicable era mi nueva realidad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. La presencia de Doña Luz parecía haberse intensificado, infiltrándose en cada rincón de la casa y perturbando la paz que había intentado recuperar. No podía evitar sentir que la bruja estaba detrás de cada extraño fenómeno, la luz de las lámparas que se apagaban repentinamente, el eco de risas burlonas en la oscuridad y el constante murmullo del viento que, a veces, parecía susurrar palabras de maldición. Mi mente, asediada por el miedo y la incertidumbre, se veía obligada a enfrentar la dura verdad. Había permitido que lo oscuro entrara en mi hogar, y ahora debía pagar el precio de mi ignorancia. La lucha interior fue implacable. Cada noche, mientras trataba de dormir, veía en mis sueños a Doña Luz, no solo como la bruja que había contratado, sino como un ser ancestral que se alimentaba de la desesperación y el dolor. En esos sueños, la figura se transformaba en una amalgama de sombras y relámpagos, reclamando justicia por ofensas que yo ni siquiera sabía que existían. Era como si su venganza se extendiera a través del tiempo, alcanzando a aquellos que, inocentemente, habían despertado fuerzas que jamás deberían ser perturbadas. Decidí entonces que debía enfrentarla de una vez por todas. Reuní toda la información que había recopilado sobre antiguas prácticas de protección y rituales de exorcismo, y me preparé para una confrontación definitiva. Sabía que el camino que había elegido estaba lleno de peligros, pero la necesidad de recuperar mi vida y la paz en mi hogar era más fuerte que el terror que me embargaba. Con determinación y el corazón encogido, organicé un último ritual de purificación, uno que buscaba romper el vínculo que había sellado mi destino con el de aquella bruja. La noche del ritual, la atmósfera era lúgubre y la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de mi casa, como si la misma naturaleza lamentara lo que estaba por suceder. Con el altar preparado y cada objeto en su lugar, me dispuse a recitar las oraciones que esperaban sellar mi destino. Las velas, encendidas con manos firmes a pesar del temblor interior, proyectaban sombras danzantes en las paredes, creando un escenario que parecía sacado de las peores pesadillas. Mientras recitaba las palabras sagradas, sentí que la energía a mi alrededor se volvía casi insoportable. La casa se estremecía con un murmullo profundo, y cada rincón parecía vibrar con la presencia de algo ancestral. De repente, en el clímax del ritual, percibí una figura que se materializaba en el centro de la sala. Era Doña Luz, o lo que quedaba de ella, transformada en una sombra de pura oscuridad, con ojos que brillaban con un fuego helado y una expresión de condena eterna. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La confrontación no tuvo palabras, solo la pura manifestación del horror que había estado consumiendo mi existencia. La energía del ritual se desató en una lucha frenética entre la luz y la sombra. Sentí que mi alma se debatía en un torbellino de emociones, cada oración que pronunciaba parecía ser absorbida por la fuerza oscura que emanaba de la bruja.
Pero en medio del caos, un destello de esperanza surgió de lo más profundo de mi ser. Con una fuerza que no sabía que poseía, logré completar el ritual, y en un instante final, la figura de Doña Luz comenzó a desvanecerse, como si la oscuridad que la sostenía hubiera sido rota por la luz de mi determinación. El amanecer llegó con una calma que contrastaba con la tormenta interna que había vivido la noche anterior. La casa parecía haber recuperado su normalidad, y el ambiente, antes cargado de presagios siniestros, ahora respiraba una paz tímida. Sin embargo, yo sabía que la batalla no había sido en vano. Había logrado liberar mi hogar de la influencia oscura de aquella bruja, aunque la experiencia dejó una marca imborrable en mi alma. Durante los días que siguieron, la sensación de alivio fue gradual, pero cada vez que el viento susurraba entre las hojas o que la lluvia golpeaba las ventanas, un eco distante del pasado me recordaba lo cerca que estuve de perderme en el abismo de lo inexplicable. Mi vida, que hasta entonces había transcurrido con la simple rutina de un hombre de Tabasco, se había visto irremediablemente transformada. Había despertado a la cruda realidad de que a veces, las decisiones más simples pueden abrir la puerta a fuerzas que desafían la lógica y que, en su manifestación, exigen un precio muy alto. Hoy, al mirar atrás, aún me resulta difícil comprender todo lo que sucedió. Contraté a Doña Luz sin sospechar que en sus ojos se escondían secretos oscuros y en su alma, una magia ancestral que se alimentaba del miedo y la desesperación. La experiencia me enseñó que el mundo de lo paranormal no es un mero producto de la imaginación o de viejas supersticiones, sino una dimensión en la que la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, se entrelazan en una danza eterna. Cada día que transcurre, mi mente se ve invadida por recuerdos de aquella noche fatídica. La imagen de la bruja, su figura transformada en sombra, y el eco de susurros de venganza se han convertido en parte de mi existencia. A veces, me pregunto si realmente logré liberarme de su influencia o si, de alguna manera, ella dejó una marca en mi espíritu que jamás desaparecerá. La lección más amarga que aprendí fue que, en ocasiones, el precio de la ignorancia es la pérdida de la paz interior y que la verdad oculta tras lo paranormal puede ser tan implacable como hermosa. La experiencia me obligó a replantear mis creencias y a enfrentar la realidad de un mundo que, a menudo, se oculta tras la apariencia de la cotidianidad. Comprendí que el mal, en sus formas más insospechadas, puede presentarse en la sonrisa de una empleada doméstica, en la mirada de una vecina o, como en mi caso, en la figura de una mujer aparentemente común, que oculta en su interior el poder de la oscuridad. La bruja que contraté, Doña Luz, era la encarnación de una fuerza ancestral que había permanecido oculta en las sombras, esperando el momento propicio para manifestarse. Ahora, mientras escribo estas líneas, sigo sintiendo el peso de aquellos días. La casa, aunque tranquila a simple vista, guarda en cada rincón un susurro del pasado. El crujido de la madera, el murmullo del viento y el tenue resplandor de las velas me recuerdan que lo inexplicable estuvo una vez tan cerca de mí que podría haber sido mi perdición. He aprendido a vivir con esa incertidumbre, a aceptar que algunas cicatrices del alma son eternas y que la frontera entre la realidad y el mundo de lo paranormal es tan delgada como el filo de una navaja. Hoy me enfrento a cada amanecer con la convicción de que la experiencia vivida me cambió para siempre. Aunque el terror de aquella noche se ha ido diluyendo con el tiempo, las lecciones que aprendí permanecen, recordándome que en el tejido de la existencia, las sombras siempre acechan, esperando el momento de resurgir. Mi historia es un testimonio de que lo inexplicable puede manifestarse en los momentos más inesperados, y que, en ocasiones, las decisiones aparentemente insignificantes abren la puerta a un mundo de horror y redención. A aquellos que lean mi relato, les advierto, no subestimen nunca el poder de lo oculto. La fe ciega y la ignorancia pueden llevarnos a situaciones donde el precio a pagar es la propia esencia de nuestro ser. Y aunque a veces, en la rutina de la vida diaria, parezca que el mal está lejos, recuerden que en las sombras, en los rincones olvidados, siempre hay algo acechando, listo para reclamar su tributo. Esta es mi historia. Un relato de horror, de una lucha interna contra la oscuridad y de la inevitabilidad de enfrentar lo inexplicable. Mi vida, marcada por la contratación de una empleada doméstica que resultó ser una bruja, se transformó en una travesía por el límite de la realidad, un camino en el que la esperanza y el terror se funden en una única, ineludible verdad. Que este testimonio sirva de advertencia y de reflexión. En este mundo, las apariencias engañan, y lo que parece ordinario puede ocultar secretos que desafían la lógica y la razón. Yo, Jorge de Tabasco,
Viví para contarlo, y cada vez que el viento sopla y las sombras se alargan, recuerdo que el destino, en su forma más oscura, puede tomar el camino más inesperado. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.